Para los que nos visitan por primera vez, mi nombre es Andrés y soy uno de los pastores de Iglesia La Gracia junto con Dani, que fue el que estuvo orando ahora, y tenemos uno de los hombres que el Señor está concediendo apartar para posiblemente pastorado, que fue Kevin, quien empezó el servicio en la lectura. Sean bienvenidos a los que nos visitan, y también es como un tiempo que vamos a hacer una pausa en nuestra serie de Primera de Corintios, principalmente porque queremos que Antonio pueda nacer en cualquier momento. Antonio es el futuro hijo de Dani, que está en la pancita de la mamá y en cualquier momento sale. Entonces, con el deseo de darle descanso a él, quien es el pastor que nos dirige en la predicación, queremos darle un descanso por 3 semanas. Hoy y los 2 siguientes domingos voy a tener el gran privilegio de estar seguido aquí con ustedes para que Dani pueda descansar y atender. Descansar dice uno, pero realmente está más alerta, pero que esté alerta mucho más de su familia y pueda también recibir a su hijo pronto. Así se lo pedimos al Señor. Entonces, espero que el Señor me conceda la gracia para ir en estos 3 domingos, como construir, por lo menos en tan poco tiempo, 3 fundamentos, por lo menos, que espero que el Señor nos conceda alcanzar de aquí al tercer domingo. Yo les puedo dar los textos que vamos a predicar, si el Señor nos concede, hasta el tercer domingo que termine. Y hoy va a ser el primero, que es Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. Y mi deseo es tratar de construir bases en 3 aspectos del Evangelio. La primera, que es hoy, es una comunidad centrada en el Evangelio. Lo van a tener la idea ahí, es nada más una introducción a lo que viene, si Dios así lo permite. La próxima semana, si Dios nos concede vida, yo quiero que estudiemos la gran doctrina de la santificación, bajo la verdad de que somos transformados al contemplar la gloria de nuestro Señor. En 2 Corintios capítulo 3, 18, ese va a ser el texto que vamos a predicar, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Y el último domingo espero poder concluir con haber entendido una iglesia que es centrada en el Evangelio hoy. El próximo domingo, una iglesia que entiende en la doctrina de la santificación, que somos transformados a la imagen del Señor por el Espíritu, contemplando la gloria de nuestro Señor. Y el último es Mateo 12, del 18 al 21, donde mi idea es predicar un texto que Richard Sibbes, un puritano, predicó en base a una realidad de Cristo como Salvador, y es que Él no quiebra la caña cascada ni apaga el pabilo que humea. Ese es Mateo 12, verso del 18 hasta el 21. Esos son los 3 textos que vamos a estudiar de aquí hasta 3 domingos, si el Señor lo permite. Doy eso como para que tengan un contexto de que puedan estudiarlo, puedan leerlo, puedan meditarlos, puedan preparar sus corazones, y el Señor nos concede llegar aquí. Una de las verdades centrales, creo yo, bíblicas, centrales para la iglesia, es lo que se describe como los unos a los otros. Estas son verdades bíblicas claras, descritas en términos relacionales entre los santos de Dios que conforman una congregación. Esos ejercicios de unos a otros son como amarse los unos a los otros, perdonarse los unos a los otros, instruirse los unos a los otros, y todas esas y más expresiones bíblicas describen la vida espiritual de una iglesia que está centrada en el Evangelio. Generalmente, cuando pensamos en una iglesia centrada en el Evangelio, se imaginan, y está bien, consideramos como predicación expositiva y cierta inclinación doctrinal, y está bien, pero muy pocas veces pensamos que una iglesia centrada en el Evangelio es una iglesia que tiene relaciones los unos a los otros bíblicas.
Relaciones donde cada uno de nosotros es puesto por el Señor en una iglesia local como Iglesia de la Gracia, y ahí el Señor otorga sabiduría, entendimiento, deleite en Él y fruto espiritual para disfrutar el Evangelio los unos a los otros, de manera de cómo nos vamos a relacionar. Y yo creo que la carta a los Colosenses es una buena carta para eso. La carta a los Colosenses está dividida en 2 secciones. Contiene una sección donde nos permite reconocer, en la primera parte, en los capítulos del 1 al 2, nos permite reconocer instrucciones de Pablo doctrinales acerca del Evangelio y la obra de Cristo dentro de esa iglesia. La segunda sección es una teología aplicada. Lo que eso quiere decir es que de todo ese fundamento que Pablo ha descrito en los primeros 2 capítulos, en los 2 siguientes capítulos, capítulo 3 y 4, Pablo va a aterrizar ese avión que está a 2000 pies de altura y lo va a aterrizar a vida relacional dentro de la iglesia. Si yo pudiera darle un tema a la carta a Colosenses, es la supremacía de Cristo sobre todo. Ese es el tema cuando usted lee Colosenses. Pero también tiene no solo un tema, tiene un propósito. La razón de Pablo de escribirle a esta iglesia, lo que contiene la carta a los Colosenses, es establecer y afirmar a la iglesia en el conocimiento de Dios. Es establecer y afirmar a la iglesia en el conocimiento, en el entendimiento de la mente y del corazón de quién es este Dios, para que entonces puedan reconocer los errores que hay dentro de la iglesia, porque la iglesia de Colosa tiene errores que se están metiendo. Con esto entonces vamos a leer por tercera vez el texto de estudio esta mañana, que es los versículos 12 al 17 del capítulo 3 de Colosenses. Dice así la palabra del Señor: entonces ustedes, la iglesia de Colosa, como escogidos de Dios, santos y amados, eso es lo que son, revístanse de tierna compasión, revístanse de bondad, revístanse de humildad, revístanse de mansedumbre y de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, ese es el fundamento, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Verso 14, sobre todas esas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Verso 15, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual a la verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Este es el texto que yo voy a exponer hoy bajo el título o el tema de una comunidad centrada en el Evangelio. Déjenme definir en mis propias palabras lo que yo espero que usted entienda, lo que es una comunidad centrada en el Evangelio. Cuando hablamos de una comunidad centrada en el Evangelio, estamos hablando de la verdad bíblica de que cada uno de los miembros de una iglesia local comprende y abraza el diseño divino de ser instrumentos del Señor para la vida de sus hermanos. De manera que la iglesia es entonces edificada en la gracia del Señor a una devoción y a un servicio al reino de Dios. Es extensa, amplia, yo sé. Déjenme repetirlo otra vez. Después les puedo pasar el sermón si quieren, no se preocupen, pongan atención. Estamos hablando de la verdad bíblica de que cada uno de los miembros de la iglesia local, de Iglesia La Gracia, comprende y abraza el diseño de Dios de ser instrumentos de Él
para la vida de sus hermanos. Y al abrazar eso y comprender eso y ser usados por el Señor en eso, la iglesia es edificada en la gracia del Señor, llevando a la iglesia a una devoción a Dios y a un servicio al reino de Dios. Pablo en la carta a los Colosenses resalta muchos frutos del Evangelio dentro de esta comunidad. Por un lado, si ustedes pueden escuchar, nada más Pablo en el verso 9 del capítulo 1, Pablo da gracias al Señor y no deja de orar para que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría y toda comprensión, para que esta iglesia ande como es digno del Señor, dando fruto en buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso es posible porque en los versículos del 3 al 8 Pablo ha dicho y descrito que esta iglesia ha abrazado el Evangelio. En palabras del verso 6 al final es: aprendieron, oyeron y comprendieron la gracia de Dios. Pablo también describe como una expresión del Evangelio entre esta iglesia en el verso 21 del capítulo 1. Ustedes antes estaban alejados. ¿De quién? De Dios. Eran de ánimo hostil. Lo que eso quiere decir es que ustedes a Dios lo que tenían para expresarle y darle era repudio. Era hostilidad. Nos resistimos a ti. Eso eran ustedes. Ocupados. Su mente estaba ocupada y su corazón andaba maquinando solo obras malas. Dice el verso 21. Verso 22. Mas sin embargo, ahí está el contraste, ahora Dios, no usted, Dios los ha reconciliado en Cristo. Ese es el Evangelio. A fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. En el capítulo 2, Pablo en el verso 5 describe un fruto de ese evangelio que está viviendo esta iglesia. Verso 5 del capítulo 2, Pablo dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, dan la expresión, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, anden en Él, firmemente arraigados, edificados en Él, confirmados en su fe, rebosando de gratitud. Esas son expresiones claras del Evangelio dentro de esta iglesia. Pero yo creo que la mayor expresión del Evangelio, de la obra del Evangelio en medio de esta iglesia, está en los versos 13 al 16, al 15, del capítulo 2, haciendo un contraste de las falsas enseñanzas. Pablo dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, otra vez, muertos, incapacitados, vean la expresión de la gracia de Dios, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Ahora como Pablo expande, habiéndonos perdonado todos los delitos. No algunos, no hay algunos en el futuro que le faltan, no, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y Él, Dios, lo ha quitado en medio y lo clavó en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, hablando de Cristo. Esa es una clara expresión de la obra del Evangelio. Pero así como esta iglesia está centrada en el Evangelio, como lo acabamos de ver, es una iglesia que también tiene falsas enseñanzas que querían tapar esa centralidad del Evangelio. Solo en el capítulo 2 hay por lo menos 5 menciones de Pablo de falsas enseñanzas dentro de esta iglesia, y hay 5 expresiones de cuidado. Se las leo para ustedes. En el versículo 4 del capítulo 2 Pablo dice:
Esto les digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Verso 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Verso 16 del capítulo 2. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes. Verso 18 del capítulo 2. Nadie los defraude. Verso 23. Tales cosas, esa religiosidad y esa espiritualidad falsa, tales cosas, a la verdad, dice Pablo, tienen apariencia de sabiduría en una religión humana. Pero termina diciendo, pero carecen de valor alguno contra el pecado. Haciendo entender que ninguna ideología humana o espiritualidad que no es conforme al Evangelio no va a ayudar a un deleite en Dios y no va a ayudar a quitar el mayor problema entre Dios y nosotros, que es el pecado. Solo Cristo lo puede hacer. Ante esa realidad se abre entonces a nosotros el capítulo 3. Todo eso es para introducir el capítulo 3. Tenía que hacerlo, tenía que poner el texto en su contexto. Así que nuestros versos del capítulo 3, versículos 12 y 17, efectivamente lo que van a hacer es describirnos los ejercicios que ya suceden dentro de una iglesia que abraza el Evangelio, centrada en el Evangelio. Pero Pablo reconoce que algo antes debe de estar en cada creyente. Y yo creo que eso es donde el verso 1 y 2 del capítulo 3 son un no negociable de leer para entender. Oigan cómo Pablo explica la forma de dar fruto, de manifestarse el Evangelio dentro del corazón de una iglesia. Para hablar de la iglesia, cada creyente. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, ahí está la novedad de vida, Romanos capítulo 6, busquen las cosas de arriba, las celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, gobernando con autoridad. Busquen las cosas que el Señor Jesucristo le honran y les ayudan a disfrutar de Él. Pongan, verso 2, pongan la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Lo que el verso 1 y 2 nos introducen es que hay algo que tiene que haber en el hombre o en el creyente, para ser más preciso, para poder entonces entender la centralidad de una iglesia en el Evangelio. Y lo que tiene que haber en el corazón del hombre es una capturación, si pudiera llamarlo así, una captura de Dios adueñándose de ese corazón. Cuando una iglesia lucha con estar centrada en el Evangelio relacionalmente, es porque el problema está en el corazón. El problema del corazón. El corazón, nada más para quienes saben o niños que están con nosotros, el corazón es el centro del control de nuestro ser. El corazón es el que dicta por qué yo pienso, qué yo quiero, qué yo busco, por qué yo hago lo que hago. El corazón es todo, es el control intelectual, moral, espiritual y emocional del hombre. Entonces es necesario que Dios capture ese corazón. Alguien alguna vez dijo, si Dios tiene mi corazón, me tiene a mí. Si Dios tiene mi corazón, me tiene a mí. Una vez alguien dijo, y es que el Proverbio 23, 26 dice, el Señor, hijo, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Iglesia, cuando el Evangelio de nuestro Señor Jesús captura, domina, somete y hace florecer su gracia en nuestros corazones para que vivamos para Cristo, viviremos con una mentalidad de una comunidad centrada en el Evangelio. Y esa mentalidad centrada en el Evangelio se va a ver entre muchas cosas, se verá en el servicio los unos a los otros. Eso quiere decir que invertir el dinero que el Señor te da, el tiempo que el Señor te dé, la vida que el Señor te dé, los recursos que en su gracia dé a disposición de tus manos, los dones que Él te dé, los vas a utilizar en el servicio a tus hermanos y hermanas, y eso nunca
Nunca lo verás como una interrupción, ni será una molestia para tu vida, sino que será parte esencial de tu vida, de tu rutina y de todo lo que el Señor te dé. Vivir el Evangelio, centrados en el Evangelio como iglesia, es ver que la gracia del Señor florece en nuestras relaciones, en la forma como nosotros nos relacionamos. Y nuestro pasaje va a resaltar 5 características de una comunidad centrada en el Evangelio. 5 características, creo que están detrás mío, las 5 características. En un slide y luego va a aparecer el resto en el otro, porque no entraron todos en el mismo. La primera característica que va a suceder cuando tu vida y la mía como iglesia está centrada en el Evangelio es que le darás importancia a tus relaciones en la iglesia. Le darás importancia a tus relaciones dentro de la iglesia. Los versos 12 al 14 es lo que nos describen ciertos frutos de carácter que debemos colocar en nuestros corazones. Pablo asume y está asumiendo ya que los creyentes son escogidos de Dios, son santos y amados. No hay que revestirse de eso. Usted no tiene que vestirse de escogido, porque usted no puede escogerse. Usted no puede revestirse de santo, porque ya Cristo es el que reviste al creyente de santo. Usted no puede revestirse de amado, porque Cristo ya lo revistió a usted y a mí al adoptarnos como hijos de Dios, y ahora Dios nos ama por medio del Hijo. Entonces eso es lo que ya somos. Somos escogidos, somos santos, somos amados. Ese es el Evangelio. Ahí está el fruto del Evangelio. Ahora podemos colocar frutos, que colocar digo es traer a nuestro corazón porque están dados al creyente como frutos del Espíritu. Cuando los lean o ya los escucharon, son frutos del Espíritu. Pero debemos de traerlos a nuestro corazón. El primero es la compasión. Pablo dice, revístanse de compasión. Nada más, la compasión es una respuesta emocional interna donde yo siento compasión por las necesidades de los demás y yo hago algo, busco ayudar. La compasión no es que yo veo la necesidad y siento como tristeza, pero no hago nada. Eso no es compasión. La compasión, yo veo la necesidad y hago algo. Cristo vio a las multitudes necesitadas de pastor y tuvo compasión de ellas y les habló, les enseñó, los alimentó. Él hizo algo, esa es la compasión. Vístanse de compasión. Después dice, vístanse de bondad. Lo que apunta esto es a mostrar misericordia y hacer el bien. Escúchenme bien, bondad es un fruto del Espíritu que no importa lo difícil, díganme matrimonios, no importa lo difícil que nos parezca el cónyuge o la persona. La bondad no depende del carácter de la otra persona. La bondad depende de nosotros y nuestro deleite en Dios. Dios no nos llama a mostrar bondad a nuestros hermanos si ellos lo merecen o no. Estamos llamados a ser bondadosos porque Dios nos ejemplifica su bondad con nosotros y nos habilita para ser bondadosos como Él es bondadoso. La bondad es misericordia y hacer el bien sin importar quién tengo delante. Por eso es que es un fruto del Espíritu. Usted y yo sabemos que eso es imposible. Es imposible para nosotros hacer eso. Por supuesto. Pero no para nuestro Dios. Lo segundo es, o el tercero, perdón, es la humildad. Lo que el texto está llamándonos a reconocer es que Dios es dueño y tiene el control de nuestras relaciones y usted y yo no necesitamos ser el primero en todo. La humildad es preferir a los demás antes que a mí.
La humildad nos hace cerrar la boca cuando creemos que tenemos que decir algo y ahí no hay necesidad de decirlo. La humildad es escuchar atentamente y saber que el otro tiene algo tan bueno para mí, aunque yo piense distinto, pero hay algo bueno en eso. Se requiere carácter cristiano, temeroso de Dios, reverente a nuestro Dios. Solo eso lo puede dar el Señor mismo para ser humildes. Y Pablo en este texto está animando a la iglesia que ese fruto es de ellos por la gracia del Evangelio. Después habla de bondad, humildad, mansedumbre. La mansedumbre es la más difícil de traducir o explicar, pero lo que yo diría es que el Señor concede por su gracia que sus hijos sean de un espíritu dulce, sensible y tierno para con todos. Alguien manso no es un tonto. Alguien manso es alguien dulce, alguien que es sensible, alguien que es tierno. Eso solo el Señor lo puede dar porque Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Después Pablo dice, y paciencia. Pablo yo creo que escoge aquí una palabra que comunica una paciencia relacional. Lo que eso quiere decir es que usted y yo, usted y yo concluimos de que somos las personas más pacientes del mundo. Aunque se sabe que usted puede decir, no, yo no lo soy. No, yo sé. Pero uno siempre asume que uno es un poquito de paciente. Pero no es hasta que usted está con otros y se relaciona con otros que usted se da cuenta que usted no tiene paciencia. Paciencia no es quedarse callado, en el sentido donde la gente dice, ay, qué paciencia, él solo se calla y escucha. No necesariamente, esa persona puede estar murmurando en su corazón, puede estar quejándose en su corazón, solo que no dice nada. No, simplemente el fruto de paciencia implica que usted es sufrido, usted es paciente con el otro. Usted sabe que Dios está haciendo algo en usted de mayor gravedad que no se compara con lo que el Señor está haciendo con el otro. Y si Dios está teniendo paciencia conmigo, puedo tener paciencia con Él. No solo he sufrido, la paciencia invita a no ser a ser tardo para la ira y tolerante hacia aquellos que nos desesperan. Es una capacidad de la gracia del Señor de aceptar serenamente a las personas con todas sus fallas y sus defectos, sabiendo y confiando en que el Señor está transformando a esa persona. Por eso estas aplicaciones no son para los impíos o mundanos. Esto es para los creyentes. Eso es un texto que está dentro de la iglesia. Y finalmente, Pablo interesantemente termina con una expresión que describe el perdón. La forma como describe el perdón es en el verso 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. ¿Y cómo perdonamos, Pablo? Como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. ¿Qué más interpretación vamos a dar a este texto? ¿Acaso Cristo cuando pensó en perdonar a su pueblo, dijo, bueno, yo voy a ver si perdono a Andrés porque este hombre a los tanto va a hacer esto contra mí y después va a cometer eso contra su esposa? No, la verdad es que no. Voy a ver qué tanto se hinca y me pide perdón. Voy a ver qué tanto llora. Voy a ver qué tanto comienza a hacer para demostrarme a mí de que es digno de mi perdón. Eso lo pudo haber hecho el creador del ser humano, el creador del universo, el que simplemente de la nada dijo, háganse las cosas. Él pudo haber dicho eso. Él tiene toda la autoridad para decir eso, pero no lo dijo ni lo hizo. Y nosotros, criaturas limitadas, nos damos con toda la libertad de tratarnos así entre nosotros. El perdón es la forma como Cristo nos perdona. Pero Pablo deja el amor, en el versículo 14, sobre todas estas
grandes bendiciones, vístanse del amor, que es el vínculo de unidad. Lo más interesante es que el amor, Pablo lo deja de último, porque es una característica que sostiene a todas las otras. Los creyentes siempre serán conocidos por un amor, por el amor que experimentan de Dios. El punto es que Dios espera y capacita y otorga que cada creyente se comprometa, o sea, abrace estos frutos en sus corazones. Y el resultado es que en el paso del tiempo, por la gracia del Señor, impactará sus relaciones. Impactará la relación de la vida de la iglesia. Esa es la primera característica. Y déjenme nada más hacernos una advertencia de por qué considero que son relevantes. Porque si uno no hace eso, van a pasar por lo menos dos cosas. Cuando uno bota y rechaza esos frutos del Espíritu y ese fruto del corazón, van a suceder por lo menos dos cosas. La primera, convertiremos todos los momentos que el Señor nos dé y nos permita para ser instrumentos de su gracia, los vamos a convertir en momentos de ira. En momentos de ira, porque veremos más los pecados y las necesidades de los otros como una interrupción o molestia, en vez de verlos como una oportunidad para mostrar gracia. Y lo segundo que va a pasar es que entonces, si ya ves los pecados del otro más grande y ya no te interesa, lo que vas a hacer entonces es que te vas a conformar con soluciones rápidas. Soluciones que no transmiten gracia. Sí, haga lo que quiera. Está bien, hermano, como usted quiera. Y terminarás defendiéndote o terminarás huyendo. Pero bajo esa expresión de la carne, nunca serás un instrumento de Dios. El Señor tiene toda la intención de que estos frutos transformen la vida de la iglesia. El segundo, que es mucho más corto, segunda característica es que descansarás en la paz del Evangelio. Verso 15, la paz de Cristo reina en sus corazones, a la cual, a la verdad, fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La pregunta es por qué Pablo piensa en la paz de Cristo. Es súper interesante. Bueno, por un lado es que la paz de Cristo aquí significa experimentar la reconciliación con Dios. Okay, la paz de Cristo es que usted y yo disfrutamos y experimentamos el haber tenido una paz, una reconciliación con este Dios a través de Cristo Jesús. Esa paz yo la disfruto ahora, esa paz yo la experimento ahora. Y entonces, lo que Pablo espera es que esa paz reine. El texto no dice, entonces conozcan la paz de Cristo. No, si Pablo escogió reinen, es una expresión de control, sumisión, deleite en el Señor. La paz de Cristo reinando, describiendo, apunta al descanso del corazón que se obtiene cuando tu identidad y tu seguridad provienen del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y saben cómo se ve eso entre nosotros? Es que entonces, como descansas de ese perdón del Señor, ya no te da miedo ser honesto, ya no te da miedo ser transparente, ser vulnerable, estar expuesto, porque no se va a revelar nada que no haya sido cubierto ya por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. La paz de Cristo te permite ser vos. Pero también, debido a que descansas en esa paz del Señor, aprendes a verte como Dios te ve. En esa expresión diría aceptación. Te ves como Dios te ve y ya no eres esclavo de las opiniones de los demás. Y de esa manera, la paz de Cristo reinando en nuestros corazones nos habilita a pensar menos en nosotros y abrirnos a la realidad de pensar más en los demás.
tercera característica es que de una iglesia central en el Evangelio es que estarás comprometido o comprometida en hablar las verdades de la palabra de Cristo. Esto es súper interesante, porque sé que nuestros ojos van al verso 16, pero para sostener o afirmar este punto, tercero, yo quiero que vean el verso 17. En el verso 17 Pablo dice, y todo lo que hagan, de palabra de hecho háganlo todo, ahí está la expresión, en el nombre del Señor Jesús. Esa expresión, en el nombre del Señor Jesús, aquí, con todo lo que Pablo viene diciendo, significa varias cosas. Número uno, el nombre del Señor Jesús aquí nos habla de todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. En solo esta idea o esta palabra, Pablo ha concentrado todo lo que es la persona de Cristo y su obra. En su nombre y actuar en su nombre, porque Pablo dice, háganlo, actúen en el nombre del Señor Jesús, es por lo tanto vivir de acuerdo con su persona y obra. Es vivir como Él vivió, bajo sus criterios y sus valores, vivir dominado por sus deseos y crecer en su carácter y virtudes, obrando como Él obraría. Para darles un ejemplo, o para extender aún más la idea, no solo entonces es que nosotros, todo lo que hacemos, lo hacemos como experimentando a Cristo y viviendo como Él, sino que además, esa expresión, hagan todo en el nombre del Señor Jesús, implica actuar bajo su autoridad. Por ejemplo, el heraldo, que era el mensajero del rey, hablaba en nombre, o sea, como portavoz del rey. El gobernador de la provincia actúa y toma decisiones en nombre, o sea, bajo la autoridad y con la autoridad del gobierno central. Entonces, hacer todo en el nombre del Señor es actuar en su lugar, como su delegado, bajo su autoridad y conforme a su voluntad y sus intenciones que brotan de las Escrituras. Entonces, cuando Pablo dice, hermanos, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, Pablo quiere ayudarnos a entender que la única forma de poder hacer eso es conociendo, creciendo y aplicando las palabras del Señor en nuestra vida. Es lo único. Pablo quiere que la iglesia de Colosas sean creyentes que toman sus Biblias y las conocen, que son creyentes que conocen al Dios de la Biblia y saben y lo experimentan, y cuando se sientan a hablar, hablan en su nombre. Instruyen, animan, aconsejan, traen esperanza, hablan en su nombre. No hablan bajo sus términos, hablan bajo los términos del Rey. Y se ven a sí mismos como en cada oportunidad instrumentos del Señor, haciendo todo para la gloria del Señor. Pablo quiere que esta iglesia disfrute de un caminar con Dios a través de su palabra, de manera que los motive, los anime y los capacite para que cada momento que el Señor les dé sean instrumentos en las manos de sus hermanos. Eso tiene todo el sentido, porque ahora Pablo, como cuarta característica, es que cuando una iglesia está comprometida a hablar con las verdades de la palabra de Cristo, o sea que ha entendido que hablan en el nombre del Señor y bajo la autoridad del Señor, va a tener una cuarta característica, y es que vas a desear servir a tus hermanos para que puedan ver y conocer a Cristo en sus vidas. Es que si te cultivas con tu Señor, lo que vas a querer y va a ser fruto en tu corazón es que tus hermanos hagan exactamente lo mismo. Verso 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, y las expresiones con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. No es que cuando nos hablamos entonces empezamos a cantar, ¿verdad?
Es que de alguna manera Pablo está considerando que los tiempos de reunión también dentro de la iglesia, cuando van a hablar, pueden cantarse llenos de las Escrituras. Esto es un texto que sostiene por qué en la iglesia de la gracia cantamos lo que cantamos. Pero no es un texto para decir, bueno, cuando usted se instruya, cante. O su instrucción tiene que ser solo salmos. O su instrucción tiene que ser, no sé, algo que parezca como canciones. Esa no es la idea aquí. Pablo está hablando que la iglesia cuando habla para conocer a Cristo y la palabra de Dios habita en ellos, ellos hablan los unos a los otros y también lo hacen cantando juntos a través de verdades espirituales. Por eso cantamos lo que cantamos. Pero Pablo dice que la palabra de Dios habita en abundancia. Aquí lo interesante es habitar. Y más interesante aún es en abundancia. Comunica la idea de que las verdades de la palabra de Dios descansan, reposan, hicieron su morada en el corazón del creyente de manera constante conforme pasan los días, semanas, meses y años y décadas en su vida. Habite en abundancia la descripción de un proceso continuo donde el creyente agarra la Escritura, porque no hay otra forma de que la palabra de Dios habite, toma la palabra del Señor y toda esa palabra la trae, y la trae, y la trae. Por 100 años hace eso. ¿Sabe lo que va a pasar con ese creyente que comienza a atesorar a Cristo en su palabra, en su corazón, de manera que su mente y voluntad y deseos son sometidos a Él? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Mientras Él conoce a Cristo, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Es que quiere que sus hermanos también hagan exactamente lo mismo. Conozcan a Cristo, disfruten del Señor, vean las vidas como Él la ve. Eso es lo que va a producir cuando nos cultivamos en el Señor. Y Pablo utiliza dos expresiones de cómo eso sucede en nuestro texto: enseñándose, que sería instruirse, o la segunda es amonestándose, que lo más fácil de traducir es aconsejándose. Lo que esto quiere decir es que estas dos palabras no las escogió Pablo. Dios las escogió como dos palabras que describen el diseño de Dios dentro de las relaciones que Él le ha dado a la iglesia. La iglesia, que somos las personas, los creyentes, no es un lugar solamente donde yo vengo a cantar, lo cual es glorioso, donde yo vengo a orar, lo cual es maravilloso, sino es un lugar donde las personas vienen y se ministran la palabra de Dios los unos a los otros. Eso es lo que Pablo está pensando. Es una expresión de una iglesia centrada en el Evangelio. Una iglesia centrada en el Evangelio no es una iglesia donde cantamos verdades del Señor, gloria a Dios por eso, nos sometemos a la predicación de la palabra, glorioso Señor por eso, oramos fervientemente en el Espíritu los unos a los otros, glorioso, pero el resto de la semana y termina el sermón y todo el mundo jala. Hay algo en ese ejemplo que di que hace falta en el corazón de los creyentes. Hay algo donde necesitamos que todo eso que acabo de escribir se apegue al corazón y tome expresión de un fruto que Pablo está escribiendo aquí, y es ver la centralidad y la importancia de las relaciones de mis hermanos en mi vida y yo en la de ellos. Mis hermanos, en esta iglesia pasa montones de estas cosas. Todos aquí, miembros de Iglesia de la Gracia, hemos experimentado el ser animados, instruidos en una conversación, en cualquier contexto de la iglesia. Cuando eso pasa, yo lo que quiero es que nosotros digamos: Señor, gracias, porque tu evangelio está dando fruto en nuestra vida. No solo es que la predicación sea fiel, eso es glorioso y debe ser así, pero queremos que la predicación caiga en los corazones de los creyentes de manera que ellos vivan el evangelio. Eso es lo que Pablo quiere. Ahora déjeme definirle cómo es instruir y aconsejar en este texto. Instruir sería que usted y yo estamos siempre comprometidos y estamos siempre preparados. Eso en el sentido como de alerta, como de deseo.
comprometidos y preparados para que cuando Dios, porque Él es el dueño de las relaciones, Él es el que determina cómo nos quiere usar, Él es el que nos coloca, Él es soberano y Señor de nuestras vidas. Entonces yo estoy comprometido y preparado para cuando Dios desee darme la oportunidad para ayudar, aquí está la definición de instruir, a mis hermanos a contemplar la vida desde la perspectiva del Evangelio. Instruir es ayudar a que se contemple la vida desde la perspectiva del Evangelio. Y yo voy a estar deseoso. Oh Señor, por favor, concédeme hoy, donde sea, en el almuerzo, donde sea, aquí, donde sea, Señor. Yo quiero no decirle a los hermanos, ay, usted tiene que ver, no es eso. Porque cuando, ¿se acuerdan que hablamos de que la palabra de Cristo, estamos comprometidos a hablar la palabra de Cristo? Lo vamos a representar a Él, vamos a hablar lo que Él dice. Y cuando nos sentamos, tenemos la oportunidad de ayudarle a los hermanos a contemplar, a abrazar, a desear, a pensar, a considerar, a entender la vida desde la perspectiva del Evangelio. Pero también el aconsejar significa lo mismo. Yo estoy comprometido y preparado. Pero lo que yo voy a hacer ahí es ayudarle a mis hermanos a verse a sí mismos en el espejo de la palabra de Dios y ayudarles a que atesoren a Cristo. ¿Vieron qué diferente? Nada es lo que yo o usted en nuestras fuerzas y nuestro entendimiento hacemos. Ambos ejercicios espirituales están dominados y metidos en una burbuja de soberanía de Dios y con comprensión de que Dios quiere utilizarnos. Y ahí es donde nos utiliza, nuestra boca va a ser para que nuestros hermanos contemplen la vida como a través del Evangelio. Pero a la misma vez, ¿saben que lo que más ocupa ayuda a uno a veces? Es a verse a uno mismo. A verse a uno mismo desde lo que la palabra de Dios dice. Y ahí atesorar a nuestro bendito Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos hacer. Queremos ser una comunidad centrada en el Evangelio. Y la última es que usted va a reconocer que ante todo eso, su vida ya no le pertenece. Verso 17. Y todo lo que hagan, todo lo que viene diciendo, más todo lo que pueden llegar a hacer, palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo lo que tenemos y somos en Cristo, ahora le pertenece a Él. Entonces, una comunidad centrada en el Evangelio es una iglesia donde sus hermanos cultivan ese entendimiento. El entendimiento sería que nosotros no tenemos vidas separadas o privadas que nos pertenezcan. En la iglesia del Señor no existe, estás invadiendo el espacio personal. No existe eso. Porque estamos unidos los unos a los otros como un cuerpo. Y yo no puedo decir, hermano, no, back off. Lo que eso sí requiere, y la otra parte, eso no quiere decir que todos andemos metidos en la vida de todos. Porque esa no es la idea. La idea es que dentro de la iglesia tenemos relaciones de hermandad que cuando el Señor nos da la bendición en una relación entre nosotros de hablar, lo que vamos a hablar es la palabra del Señor. Vamos a ayudar a los hermanos a que se vean a sí mismos a la luz de la palabra de Dios. Eso lo vamos a hacer cuando el Señor desea hacerlo. Pero no es que andemos buscando ahí. Yo no le estoy diciendo a usted que bueno, que a usted que le cuesta abrir su corazón. No, hermano, ahora abra su corazón, despiértese. Yo no estoy diciendo eso. Todos tenemos procesos y áreas en las cuales no es sencillo. Y yo eso lo entiendo y Dios lo entiende. Pero Dios te trajo a una familia donde eso Él quiere irte enseñando que es más ganancia y más edificante para tu vida cuando eso lo pones en sus manos a través de su pueblo. Así que mis hermanos, ser una comunidad centrada en el Evangelio inicia
en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso fuimos llamados rápidamente a poner nuestra mirada en los ojos en lo eterno. Pero también, aquí el llamado, con mucho amor, es que pueda ser que nuestro corazón esté distraído por las cosas físicas y creadas. Y vivimos en pos de esas cosas creadas y físicas. Y la reflexión es, considera si tu corazón necesita más bien entender que fue creado para vivir en pos de Dios, su gracia y su reino. Queremos que nuestros corazones sean capturados por las bellezas del Evangelio y las glorias del reino de Dios. De manera que entonces, Iglesia La Gracia va a colocar en sus corazones la importancia de las relaciones entre los hermanos. Y lo vamos a cultivar con darle importancia a esas relaciones. Lo vamos a cultivar comprometiéndonos a hablar las verdades de la palabra de Cristo. Las vamos a cultivar deseando servir a nuestros hermanos para que vean y conozcan a Cristo en todas las áreas de su vida. Y siempre recordándonos que nuestra vida le pertenece a Cristo. Mis hermanos, el deleite en el Evangelio de Cristo nos lleva a ver la vida a través del lente de la existencia y de la gloria de Dios, de manera que somos movidos a dedicar nuestra vida a cumplir sus propósitos. Y hoy, uno de esos propósitos es de que seamos una iglesia centrada en el Evangelio, abrazando las relaciones los unos a los otros. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque tu obra en nosotros no se acaba, no se va a acabar en este lado de la eternidad hasta que nos lleves contigo. Mi petición es, Señor, que el siguiente canto que queremos entonar, nos concedas cantarlo con entendimiento. Haznos disfrutar de una iglesia centrada en el Evangelio como nos has permitido disfrutarla. Pero por favor no nos permitas engañarnos a nosotros mismos que ya hemos llegado a la meta en esa área. Porque hay dentro de tu cuerpo de Iglesia de la Gracia, vemos algunos, Señor, que necesitamos ser infundidos con aliento y esperanza con tu Espíritu a través de tu palabra para ejercitarnos en esto y ser librados de escoger de entre nosotros con quienes nos relacionamos de esta manera. Somos un cuerpo unidos por vos para ser edificados los unos a los otros en la devoción a Cristo. Y es en su nombre que te lo pedimos, Señor. Amén y amén.